En estos experimentos lo que hacemos es darle de comer de forma controlada unas cantidades que van acorde con lo que ellos necesitan, y además recogemos los restos no consumidos para saber exactamente lo que están ingiriendo, y eso solamente se puede hacer en un espacio cerrado como este y controlado. ¿Se le cambia la alimentación una vez al día, diferentes días? ¿Ellos están con una alimentación siempre la misma, los diferentes...? Sí, si lo que nosotros queremos estudiar es un tipo de pienso, lo que tendremos es distintos grupos experimentales con diferentes piensos. ¿Vale? Esa es nuestra... Si queremos ver, por ejemplo, pues que he incorporado una cierta cantidad de gluten en distintos piensos, pues tengo 3 grupos en los que tienen una cantidad de gluten y veo cómo se comporta ese pienso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nos hemos venido hasta la estación de acuicultura marina de Limida, aquí en San Pedro del Pinatar. Ningún mejor sitio que este para poder venir a hacer esas investigaciones, esos proyectos que vosotros lleváis a cabo desde hace ya mucho tiempo, y venimos en concreto a uno para saber esa alimentación de los peces tan importante para la región de Murcia en tema de acuicultura, ¿no? Pues sí, bienvenidos, y hoy os quiero contar cosas con respecto a un proyecto FEDER en el que estamos trabajando con los residuos que se generan en la alimentación de los peces, la acuicultura. Porque todos generamos residuos al final. Claro, y en los tiempos que corren lo que necesitamos es optimizar, que no haya residuos cero, que se aproveche todo, y porque para que sea una actividad sostenible tiene que ser económica, ambientalmente y socialmente sostenible. ¿Y qué es lo que se estudia concretamente? En la alimentación. Nosotros en lo que trabajamos es en ver cómo las características físicas de los piensos, no solo las nutricionales, cómo afectan a los residuos que se producen, cómo afecta a lo que el pez aprovecha y los residuos que quedan, lo que no digiere, o incluso con la manipulación lo que se pierde. Y ahora con eso voy a contar cómo hacemos todo ese trabajo. Esta es nuestra planta piloto de producción de piensos, ¿vale? De piensos experimentales. Aquí hacemos diferentes piensos, pero también trabajamos con tanto piensos secos como semihúmedos, como también trabajamos con piensos comerciales. Los piensos para peces son piensos extrusionados que tienen unas características muy concretas, que en la extrusión, que aquí tenemos esta extrusora experimental, ¿vale? En la extrusión se consigue una gelatinización de los almidones, y se consigue que haya una serie de burbujas con las que podemos modular la densidad de los pellets, ¿vale? Esto es tienen distintas zonas en las que se controla temperatura y presión, y con eso, jugando con esos parámetros y con los ingredientes, conseguimos tener piensos con diferentes características físicas, porque no siempre para todas las especies o todos los tamaños no queremos que tengan el mismo comportamiento. A veces queremos que se hundan a distinta velocidad, que tengan distinta estabilidad y demás. Entonces se controlan una serie de parámetros físicos que ahora os podéis ver algunos de ellos. Marisa, por ejemplo, ahora está midiendo el diámetro de los pellets. Eso nos sirve para saber el porcentaje, la extrusión, cómo ha ido, cuánto se ha inflado el pellet con respecto al tamaño de la boquilla, ¿vale? Entonces es un parámetro de control. Nos dice el porcentaje de hinchamiento. También, por ejemplo, otra de las características que miramos es la velocidad de hundimiento, porque depende para la especie y el tamaño me interesan que los pellets se hundan a una velocidad determinada. Normalmente trabajamos con especies que comen en la columna del agua, con lo cual lo que me interesa es que el pellet tarde un tiempo en caer. Entonces se cronometra la velocidad de hundimiento.
A veces también me interesa que flote y entonces se mide la flotabilidad, y en otras ocasiones, para los peces planos, por ejemplo, que comen en el fondo, pues tienen que ser pellets de que se hunda rápido, pero que sea muy estable. Aquí también lo que va a medir también son la estabilidad en agua. Lo que hacemos es una cantidad conocida, se pone un tiempo determinado en agua y luego se calcula el peso seco para ver las pérdidas que ha habido por lisiviación, ¿vale? Porque, como os digo, hay peces que comen en el fondo y necesitan que el pienso sea estable, y todo eso, todas esas características son fundamentales a la hora del comportamiento, tanto del aprovechamiento del pez que hace de ese pienso, como de la digestibilidad, como de las pérdidas que tengamos, ¿vale? Son pérdidas económicas y con un impacto ambiental. Pues ahora mismo estamos midiendo la densidad unitaria, que se hace con este aparato, que es un densiómetro, en el que se toman dos medidas, una positiva y la otra negativa. Se toma el empuje y se toma el peso. En el laboratorio hacemos diferentes pruebas, como por ejemplo la del densiómetro, y también vamos a ver ahora la de absorción de aceite, en el que se cogen las muestras, se posan encima de un papel de filtro y se meten en la estufa 24 horas. Luego lo que hacemos es pesar la diferencia para comprobar cuánto ha absorbido el papel, y esa ha sido la pérdida de aceite. A menor pérdida de aceite, mejor será la calidad del pienso. Otra prueba que hacemos también es la humedad del pienso. Esta prueba es muy sencilla, se meten las muestras 24 horas a 105 grados y al día siguiente se pesan, y la diferencia es la humedad que han perdido en la estufa. Vale, pues aquí vamos a ver los circuitos cerrados de agua de mar, que es donde podemos hacer los experimentos, ¿vale? Los circuitos cerrados, que se llaman RAS, pues podemos controlar todas las condiciones en las que tenemos a los animales, podemos conseguir las muestras que nos interesan. Vais probando esos diferentes piensos, ¿no? Sí, de aquí aquí tenemos grupos de animales que controlamos su crecimiento, su alimentación y la cantidad de heces que se recogen, y podemos analizarlas, podemos ver qué cantidad de residuos se producen en el agua y ver todos otros parámetros que ahora os mostraré. En este caso son lubinas. La región de Murcia es hoy en día la primera productora de lubina. Trabajar con circuitos cerrados de agua de mar lo que nos permite es controlar las condiciones en las que tenemos nosotros los animales. Entonces es fundamental el control de la temperatura, porque los peces son animales que no son capaces de controlar su temperatura, con lo cual va a influir muchísimo la temperatura externa sobre todo lo que ocurra en el animal. Entonces trabajar a una temperatura constante es fundamental. Se controlan con sensores la cantidad de oxígeno y temperatura, pero también se hace un control extra diario 2 veces al día. En estos experimentos lo que hacemos es darle de comer de forma controlada unas cantidades que van acorde con lo que ellos necesitan, y además recogemos los restos no consumidos para saber exactamente lo que están ingiriendo, y eso solamente se puede hacer en un espacio cerrado como este y controlado. ¿Se le cambia la alimentación una vez al día, diferentes días? ¿Ellos están con una alimentación siempre la misma, los diferentes...? Sí, lo que nosotros queremos estudiar es un tipo de pienso, lo que tendremos es distintos grupos experimentales con diferentes piensos. ¿Vale? Esa es nuestra... Si queremos ver, por ejemplo, pues que he incorporado una cierta cantidad de gluten en distintos piensos, pues tengo 3 grupos en los que tienen una cantidad de gluten, y veo cómo se comporta ese pienso en todos los sentidos. Nosotros trabajamos con RAS, o circuitos cerrados de agua salada, en los que se trabaja con circuitos cerrados para poder controlar condiciones sobre todo de temperatura y oxígeno, que es realmente lo que los animales necesitan para sobrevivir. Los circuitos se componen de unos filtros que van en línea, por donde realmente pasa el agua, se va filtrando y se mandaría a limpiar los circuitos, a los tanques donde están los peces. Trabajamos con 2 bombas, una de un caballo, que es la que
lleva y trae el agua de la enfriadora o de la bomba de calor, que es con lo que controlamos la temperatura, y una bomba de 2 caballos en estos circuitos que son más grandes, que sirve para recircular el agua dentro del propio circuito. Es una recirculación interna, con lo cual a nosotros esa sería la bomba de un caballo, esta sería la de recirculación del circuito. Nosotros lo que conseguimos con eso es que el agua del circuito tenga controlada la temperatura a las necesidades del experimento en cuestión. Además de eso, trabajamos con unas soplantes que inyectan, no es oxígeno, realmente inyectan una aireación que con una serie de tubos en modo Venturi, pues inyectan oxígeno disuelto con agua. La mejor manera que tenemos para controlar la temperatura es controlando también el agua, el aporte exterior de agua. Eso lo hacemos a través de un caudalímetro en el que nosotros marcamos lo que llamamos la renovación externa, y ahí, dependiendo de lo que necesitemos, pues le marcamos si necesitamos 150 litros hora, 400, dependiendo de las necesidades, y las limpiezas diarias. Ese es el único aporte de agua exterior que tenemos. El resto lo controlamos con los calentadores y con las bombas de calor que tenemos fuera. En este tipo de experimentos lo que tenemos es que para controlar la ingesta, alimentar, recoger los restos que no se han ingerido, y luego también necesitamos recoger las heces, o sea, lo que ellos no han digerido. Entonces, este tipo de tanques, que se llaman tanques de digestibilidad, tienen un juego de llaves con el que podemos, durante la noche, podemos hacer que se depositen en el cono de estos tanques todas las heces que se han producido a lo largo de la noche. Las recogemos y podemos analizarlas y saber qué composición tienen, o sea, qué es lo que no ha aprovechado el pez. Esto se deja decantar y pasado un tiempo ya podemos pasarlo a unos volúmenes más pequeños para subirlos al laboratorio, centrifugar, liofilizar. Necesitamos quitarle toda la humedad para poder luego analizar en peso seco. No podemos trabajar con esos volúmenes tan grandes.